Las columnas o torres de absorción vienen a ser los equipos que permiten llevar a cabo la operación de transferencia de materia denominada absorción, la cual consiste en poner en contacto dos fluidos, uno en fase líquida y otro en fase gaseosa, los cuales se hacen circular en contracorriente, para de esta forma lograr que un componente de interés de la fase gaseosa sea transferido a la fase líquida. Es necesario entonces que el soluto en el vapor sea soluble en el líquido solvente. El modo de operación de la torre es bastante sencillo. Como se puede ver en la gráfica, el sistema recibe el solvente limpio por la parte superior de la columna. Por otro lado, el gas húmedo, rico o con impurezas entra en el fondo de la misma, a una temperatura ligeramente por encima de su punto de rocío y a la presión de la columna. Una vez que se lleva a cabo el proceso de absorción, el fluido utilizado como solvente, junto con el material que ha sido absorbido, es retirado en la parte inferior de la columna. El gas limpio, por otro lado, se extrae por la parte superior de la torre de absorción. Las variables de proceso que deben monitorearse y controlarse durante esta operación, como es fácil deducir, son la presión de la columna en toda su longitud y la temperatura, además de, por supuesto, los valores de caudal, tanto del solvente como del gas que se desea agotar. En esta lámina podemos ver algunos de los tipos de torres de absorción que se utilizan para llevar a cabo esta operación unitaria. Podemos destacar entonces las torres de spray o de rocío, las columnas de burbujeo, las columnas de plato y las torres rellenas o empacadas. Las columnas de platos vienen equipadas con unas superficies planas en su interior, las cuales dividen la columna en varias partes o etapas. Los platos tienen como función retener cierta cantidad de líquido en su superficie, a través de la cual pasa el gas que asciende, obteniéndose de esta forma un buen contacto entre ambas fases. El líquido en uno de los platos cae al siguiente a través de un rebosadero situado en el extremo de cada plato. En el plato tiene lugar la mezcla de ambas corrientes, produciéndose allí la transferencia de materia. Se tienen entonces tres tipos diferentes de platos, entre los que se pueden mencionar los platos perforados, los platos de válvulas y los platos de capuchones. Por último, tenemos las columnas de relleno o empacadas. Estas torres están llenas de elementos sólidos pequeños, de muy bajo peso, bajo costo, inertes a la fase circulante, es decir, que no reaccionan con los elementos involucrados y que son distribuidos dentro de la columna bien al azar o bien ordenadamente. La corriente de líquido se dispersa resbalando por la superficie de estos elementos sólidos, poniéndose en contacto íntimo con el gas que circula en sentido contrario. Los gases de óxido de nitrógeno ingresan a la torre de absorción empacada, donde en presencia de agua forman el ácido nítrico. Esta operación se lleva a cabo en la parte inferior de la torre, mientras que en la parte media y superior se realiza la reducción de óxidos de nitrógeno. Ya que esta es una operación exotérmica, se debe retirar el calor producido con agua a través de serpentinas de enfriamiento. En esta reacción se obtiene una solución de ácido nítrico de una concentración de 55 al 69%.